Hola, ¿qué tal? Aquí Matías, su anfitrión de siempre, desde Jerusalén, Israel, con Daniel. Un aplauso para Daniel. Hola, hola. Aquí, Daniel de Santiago. No, aquí de Chile. Santiago, Chile. Chile. Y una bienvenida a nuestra Titi también. ¿Cómo está la Titi tan famosa? Grande Titi. ¿Está ahí en Santiago? Pero está en Santiago, ¿cierto? Sí, ya estoy en Santiago. Ajá. Santiago, Chile. Muy bien, estamos dando la bienvenida a ustedes igual. Gracias por siempre su audiencia. Les recuerdo, porque parece que no lo saben, pero todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena en el Instagram, tanto en YouTube y en Spotify, en un canal que se llama Espacio Podcast. Hay gente que nos dice, manden saludos, no sé qué, escríbanlo ahí, están en YouTube y en Instagram, ¿ya? Ustedes son tecnológicos, ya creo que tienen hasta threads, no sé qué es, no me interesa saberlo tampoco, pero sí, po. No tenemos comentarios en Tienen que escribir, porque Titi, en la semana me topé con dos personas, con la Noemi Pérez, ya, y con Francisca Reynoso, así Ya. que le mando un saludo a las dos. Me dijeron, Las venimos a exponer. mándanos un saludo. Especialmente a la Noe, que es una muy buena amiga mía. Y que me dijo, oye, que se rió mucho con lo de tu anécdota con el pastor coreano. mi amigo, Sí. mi amigo Chang Jong-un, Kim Jong-un, mi amigo Chang Jong, Súper lejos Chang de Jong-un. ese personaje. No es un, es Chang Jong Sí. nomás. Chang Y querían Jong, que se lo presentara ahí. el arroz. Porque están como de moda los coreanos. Están como muy de moda. Quieren vivir su K-drama. Se lo presento. Sí. Mira, es soltero, es muy inteligente, sabe como 4 idiomas y es escritor. Ya publicó un libro. Oh. Me pidió incluso que le hiciera una reseña. Es bacán. El Chang, predicador, Ujú. tiene de todo. Cocina unas cuestiones coreanas que es Kimchi, imposible comer ¿cocina? por lo picante, pero... Kimchi, sí, probé kimchi del Chang. qué Muy bien. bueno. Me encanta el kimchi del Chang. Pero no hace pan. No hace pan, Tiene- no sabe lo que es el pan. Tiene que demorarse Arroz, 20 capítulos para dar recién la mano, por si acaso. la mano. Saludar. Sí, él no da la mano, él saluda así inclinándose. Ah, qué bacán. Y es Qué muy buena. extraño porque yo lo abrazo, le digo, my brother, how are you? Y lo abrazo, my master, le doy la mano. Y nada que ver, ¿eh? Pero el arroz que ellos hacen es no es insípido, pero no tiene, no le ponen nada, no lo sazonan. Es solo, bueno, obvio que es acompañamiento, pero es solo así como Arroz blanco. que lo demás es lo más importante. Sí, arroz blanco sin nada, ni siquiera con sal. Así que yo sé que les gustan los coreanos a los chiquillos, pero yo no podría vivir comiendo arroz sin sal toda mi vida. Nosotros en Chile Como el arroz yo le del pongo sushi. mi mamá Ya está Eso, arroz pegoteado. pimentón, Primavera. zanahoria, ajo. Arroz primavera. Oh, Arroz, qué rico. el arroz primavera. Ya, volvamos al podcast, por Oye, yo tengo favor. un comentario, po. Ya la Titi la Yo cuenta. tengo el comentario de la señora Cecilia Bascuñán, 2198. ¿Quién será? Mi mami. La mamá dice, mi más... porque preguntamos por las oraciones respondidas, ¿se acuerdan? Y colocó, ¿Sí? mi más hermosa, maravillosa y poderosa oración contestada, mi hijo de vuelta en los caminos del Señor. Aclaro que es una de las tantas que mi buen Dios me ha contestado. Oh. Ajá. Oh, qué lindo Hablando testimonio. de- ¿Qué hijo será ese? ¿De dónde lo habrá sacado el Señor a ese El hijo? rebelde. De las drogas, de la vida, El hijo de la pródigo. prisión. Amén. Alabado sea el Señor por ese lindo testimonio. Así déjennos igual sus comentarios. Esta semana vamos a hablar del buen samaritano, así que necesitamos testimonios. Cuéntenos sí. testimonios. ¿Ya? Pueden contarnos de la lección de la siguiente semana, igual los leemos. ¿Ya? Así que, ¿cómo se llama la lección de esta semana, Titi, la que estamos estudiando? Se llama Amo a mi prójimo. Amo a mi prójimo. Así que vamos a comenzar. Quiero comentar un poquito las noticias. Bueno, esta semana el Medio Oriente ha estado agitado, harta amenaza de guerra. Gracias al Señor no ha pasado nada. Y en Chile, tormenta por lo que sube. Sí, así. Problemas con la Bueno, luz. en todos lados problemas con la luz, se desprendieron techos, otros se volaron completo, cayeron árboles, postes. Sí. Yo he estado una semana la sin tormenta luz. se trasladó, pasó por Argentina Ujú. y se trasladó a Brasil.
vi en las noticias brasileñas porque estamos viendo las Olimpiadas. Bueno, eso fue lo de la semana en todo caso, las Olimpiadas. Pero viendo las Olimpiadas en canales brasileños mostraban cómo la tormenta llegó a Brasil, la misma que tuvieron ustedes en Chile. Así que, bueno, orar por la gente que se le destrozó sus casitas en Chile y pedir por la protección por los que están viviendo también esa tormenta ahora. Orar por la paz en el Medio Oriente. Bueno, y pedir, ¿les parece que iniciemos, chiquillos? Les damos saludos a la gente, agradecemos a la tía Ceci, a las chiquillas que nos saludaron, a Noemí, a la Noemí, y a la Fran. Sí. Y vamos a orar para poder comentar el folleto de esta semana, ¿ya? Querido Dios y Padre Celestial, te agradezco que podemos estudiar tu palabra, que tenemos estos medios como el internet para conectarnos con los chiquillos que estamos lejos, y no solo entre nosotros, sino que con las personas que son nuestra audiencia, que utilizan este material, Señor, para poder estudiar y enseñar escuela sabática. Utilízanos a nosotros, Señor, ahora que vamos a impartir tu palabra, y bendícenos, Padre Celestial, para poder crecer espiritualmente. Te pedimos, bueno, por todos estos pedidos que estábamos haciendo, ¿cierto? Por los huracanes y por la paz en el Medio Oriente, te pido que protejas a tus hijos, Señor, y que les ayudes a estar tranquilos y en paz en medio de este caos. Sé con nosotros con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el lindo nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Bien, ya le vamos a dar a la lección de esta semana. Ya nos dijo la Titi el título. Titi, cuéntanos, ¿de qué trató la lección esta semana? Ya, como todas las semanas tenemos un testimonio y han sido hartos testimonios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuentan un poco sobre una mujer holandesa que se llama Corrie ten Boom, ¿ya? Ella vivía con su familia en Países Bajos y los miembros de la familia eran cristianos, eran devotos. Ellos reconocían que era su deber cuidar de los judíos y de otras personas que estaban en peligro, así que ellos siempre le abrieron la puerta de su hogar y cobijaron a tantas personas como pudieron. De hecho, prepararon una habitación secreta para los judíos para que se escondieran durante las redadas. Pero, desgraciadamente, el 28 de febrero de 1944 hubo un informante holandés que los reportó con los nazis. Entonces, ese mismo día, la familia toda fue arrestada y la enviaron a una prisión en Scheveningen, creo que se llama. Pero gracias a Dios, las 6 personas que estaban escondidas en su casita no fueron descubiertas. Solamente se lo llevaron como familia arrestada. Y la historia continúa porque poco después de la muerte del padre de Corrie, ella y su hermanita, la Betsy, fueron trasladadas a un campo de concentración. Fue algo terrible para ellas en Alemania. Y Betsy, su hermanita, murió ahí, pero Corrie al final regresó a los Países Bajos después de la guerra. Y es una locura porque uno puede pensar que tiene muchas excusas ella para rehacer su vida, para olvidarse de todo lo que había hecho por los demás, pero en tanto regresó, ella inauguró un centro de rehabilitación en Bloemendaal para sobrevivientes de campos de concentración y holandeses sin trabajo que habían colaborado con los alemanes durante la ocupación. Ella viajó por todo el mundo dando conferencias y escribió varios libros al respecto. Es bonito, muy bonita su vida porque estuvo marcada por el amor al prójimo. Y estoy segura de que esto lo aprendió, ¿cierto? Como todos lo hemos aprendido gracias a esta parábola, que es la de el buen samaritano. De esto vamos a hablar esta semana. Vamos a leer la parábola, ¿ya? Que está en Lucas 10, del verso 25 al 37. Dice, ahora se acercaron unos expertos religiosos o expertos en la ley para probar a Jesús diciendo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo ustedes la entienden? Y el experto respondió, ama a tu
a tu Señor, Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dijo a ellos, bien ha respondido, haz esto también y vivirás. Ok, pero un experto le preguntó para justificarse, él mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es tu prójimo? Y Jesús le dijo, un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones y estos lo hirieron, lo golpearon y le robaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. Y por chance iba pasando un sacerdote por el camino, pero este lo vio al hombre herido y pasó de largo, por el otro lado del camino. Después pasó un levita, que venía por el camino también, lo vio y también pasó de largo. Pero un samaritano que iba viajando, vino y vio al hombre que estaba herido. Lo cuidó, sintió compasión por él y lo llevó, curó sus heridas y le puso aceite. Le puso vino en ellas para que se curara. Lo puso en su propio animal y lo trajo a un lugar donde lo podían cuidar. Al siguiente día tomó 2 monedas de plata y se las dio al cuidador del lugar y les dijo, cuida de él y lo que sea que gastes yo te lo pagaré de vuelta cuando vuelva. Entonces Jesús pregunta, ¿quién de estos 3 es tu prójimo? ¿Cuál de estos es el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y el experto de la ley dijo, aquel que mostró misericordia a él. Y Jesús le dijo, entonces haz tú lo mismo. Oye, esta parábola es muy bacán, es muy maravillosa. Me acuerdo que cuando era más niño me gustaba y la veía, no sé si se acuerdan los monitos de Hanna-Barbera, que eran de la Biblia. ¿Nunca los vieron? No. Unos como que viajaban en el tiempo y como que revivían la historia. Ah, ¿tú dices Super Libro? Parece. Y habían otras. Que era... Bueno, tenían las parábolas de la historia. Me acuerdo que siempre veía la del Buen Samaritano. Y bueno, leyendo la lección, no sé, pienso lo increíble que es Jesús, porque como dice la lección, Jesús no entra en debate, porque al final este doctor, ¿cierto?, de la ley quería entramparlo y entrampándolo, ¿cierto?, queriendo saber como quiénes son el prójimo, porque entiendo que los judíos pensaban que ellos mismos eran los prójimos, que eran los de su pueblo mismo, el prójimo. Entonces, en cambio Jesús no da detalles de ningún personaje, o sea, del que fue herido, ¿cierto? Pero sí habla sobre el samaritano, que eran los enemigos, ¿no? Y es interesante que hasta hoy en día es una cosa que se resalta, o sea, la generosidad, el buen actuar, es como un dicho, po. Ah, qué buen samaritano. Y el samaritano es alguien que viene de Samaria, po. Entonces es una cosa que es como transversal y se mantuvo ese término a través de la historia. Es muy interesante pensarlo así. Y es interesante también cómo Jesús lo aborda, porque al final, siendo este doctor, ¿cierto?, un maestro en la ley, en la tradición, en lo que es el ritual, ¿cierto?, Jesús le aborda la ley como debe ser al final, que es una ley transformadora en el sentido del amor, porque al final eso es lo que hace, le pregunta ¿quién de estos personajes tuvo más amor? Al final, ¿quién amó a su prójimo sin mirar, no sé, su condición, su raza, de dónde venía, quién era? Porque al final ese es el sentido que nos trata de enseñar a nosotros, el amor, dar amor. Y ese amor es súper interesante porque al final Juan dice, hay un versículo, voy a leerlo, lo voy a buscar acá, espera. Voy a buscarlo en la Biblia que tengo. Claro. Juan 15, del 9 al 9 y 10, dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, o sea, este
este maestro de la ley, ¿cierto? Que sabía los mandamientos al revés al derecho, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, los mandamientos, la ley apunta al amor, pero este doctor no tenía ese amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Interesante. ¿Y cómo obtenemos este amor? Pues, que también es a lo que apunta, porque al final, este maestro al final le pregunta, y dice a regañadientes, ¿cierto? ¿Quién es el prójimo? Y dice, ni siquiera dice el samaritano, dice el que mostró compasión. Y dice, este tuvo amor, po. Y en la práctica, para nosotros, ¿cómo obtenemos amor? Po? Si al final Dios es amor y nosotros no podemos producir amor. O sea, es Dios quien nos entrega el amor hacia los demás. Y en Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, el culto personal, ¿cierto? El pedir el Espíritu Santo es lo que nos transforma el corazón en amor. Y ese amor es el que tenemos que dar al prójimo. Oye, tengo un texto de Elena de White, pero le quiero dar el pase quizá a otro para que no extenderme tanto. Pero acuérdenme que hay un texto muy bonito que habla al final. A ver si lo decimos después. Lo dejo pendiente. Ok. Bueno, también me parece muy, muy linda esta parábola y revela muchas cosas de nosotros cristianos, de cómo podemos llegar a pensar. Es una locura porque estas personas eran estudiantes de la ley. O sea, no estamos hablando con gente que era ignorante en ciertos aspectos. Estas personas sabían la ley al revés y al derecho. O sea, respondieron súper bien. De hecho, cuando tiene esta conversación con el Señor y el Señor le da así como... le da el pie para que el intérprete dé una respuesta razonable. Le dice, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta persona estaba citando otra parte de la Biblia, de memoria. Y estaba citando, ¿cierto? Según yo, el Levítico 19:18, que era cuando estaban hablando sobre las contiendas. Pero aquí el prójimo es evidentemente un compatriota israelita, pues no están hablando de nadie más, como que se quedan en su círculo. Pero Jesús, obviamente, con esta parábola, él amplía la definición de prójimo, hasta incluir a los samaritanos y por tanto a los que no son judíos. Y esto era algo nuevo, era algo revolucionario para su tiempo. Y era más loco pensar que después él pregunta, ¿cierto? ¿Y quién es mi prójimo? Porque, imagínense, él ya tenía en su mente el concepto de prójimo solamente para el pueblo de Israel, y él además sabiendo, así como, ya, solamente el pueblo de Israel, y de estos, del pueblo de Israel, ¿quién es mi prójimo? Es como si prácticamente el intérprete pensara de su propio pueblo. ¿Quién es digno de ser mi prójimo? ¿Quién es la persona que tengo que ayudar? Entonces, él ya tenía excluido, ¿cierto?, a los paganos y a los samaritanos aquí, y la única duda que tenía era saber cuál de sus compatriotas podía considerar como prójimo. Así de sencillo como el ego puede llegar a una persona y su forma de pensar. Entonces, también me llama la atención que el deseo de todas las gentes habla de esta historia y dice que el levita y el sacerdote de la historia estaban presentes. O sea, esto no era una simple parábola, esto había pasado así con anterioridad y las personas estaban ahí escuchando la historia y el Señor quería llegar directamente a los corazones de estas personas. Entonces, me gusta el 31, que dice, al principio partimos, ¿cierto?, por que descendió cierto sacerdote por aquel camino, y al verlo, este sacerdote, ¿qué hizo? Siendo un sacerdote, siendo alguien que cumplía la ley, ¿cierto?,
pasó de largo. Y él justifica su conducta de muchas maneras, porque prácticamente uno puede pensar, ¿ya qué pasó por su mente? Él pasó por su mente que si tocaba un muerto se iba a contaminar, ¿cierto? Que esta persona que estaba ahí herida no necesariamente era judía, podía llegar a ser un samaritano, podía llegar a ser un gentil, y eso iba a ser terrible para ellos. Y era ilegal tocar el cadáver, ¿cierto?, de alguien que no fuera un pariente cercano. Entonces, además, esto era ilegal para la persona. Así que, obviamente, se justificó en todo su sentir y pasó de largo sin siquiera verlo. Después tenemos en el 32, ¿cierto?, una persona que fue un poco más considerada, el levita, o quizá más curioso. ¿Por qué? Porque él no pasó de largo, sino que se acercó, ¿cierto?, lo vio y después se fue. Y el samaritano. Estas son las tres personas, ¿cierto?, que están en esta historia. El samaritano también podía tener excusas. De hecho, el samaritano tenía muchas más excusas que las otras personas que estaban pasando por ahí. Él podía pensar, era probable que el herido fuera un judío, porque estaban pasando por un sector judío. Entonces, había una enemistad, y tanto de los judíos para ellos como de ellos para los judíos. Entonces, también tenía sus excusas, las mismas excusas que tenían las otras dos personas. Pudo haber pensado que si hubiera sido al revés, él no podía esperar misericordia de un judío si él hubiera estado en su lugar. También pudo haber pensado que había posibilidad de que los asaltantes, ¿cierto?, estuvieran cerca y lo atacaran nuevamente. O sea, más encima estaba corriendo peligro. Pero aún sabiendo todo esto, el samaritano decidió ayudar. Decidió, ¿cierto?, ser un agente de cambio. Él es el superhéroe de esta historia. Y además, no solamente hizo eso, es que es una locura porque en el 35 dice que dejó el equivalente de 2 denarios, que prácticamente son 2 días de trabajo de una persona. Y después lo dejó, ¿cierto?, en la posada. Él pudo de nuevo haber pensado otras cosas, así como esto pasó en Judea, le pasó a un judío, el mesonero podía ser judío, y él como samaritano, prácticamente, uno así como que lo piensa, y él ya había cumplido su deber. Él tuvo un interés que fue más que pasajero. Él fue más allá de su obligación mínima que se podía esperar de un desconocido. Y esto siempre es movido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el amor de Dios. Porque es una locura, esto no nace de nosotros como seres humanos, tener esta preocupación por una persona desconocida. Y esto es lo que quiere enseñar la parábola, ¿cierto? Ser un buen prójimo no depende de ayudar a las personas cercanas o tener voluntad para compartir las cargas ajenas con otras personas. Ser un buen prójimo es una expresión práctica del principio del amor para el que lo necesita, para cualquier persona que lo necesite. Entonces aquí el Señor, así como en otras palabras, les dijo, no ayudes solamente al que conoces, no ayudes solamente al que tú quieres o al que tú estimas o al que tú creas conveniente, porque Él estaba preguntando, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Es el que me conviene? No. Aquí están dejando claro que esto es para quienes lo necesitan. El ser un buen prójimo le había salvado la vida a uno de los prójimos que podía estar ahí mismo, porque estaba hablando con gente judía y se le había salvado la vida a una persona judía. ¿Y quién lo había salvado? Lo había salvado un samaritano. Prácticamente podía ser un conocido de ellos y alguien que ellos no consideraban como prójimo los había salvado y había demostrado realmente cómo es el amor de Dios. Entonces es como una puñalada en el pecho para todos los intérpretes de la ley esta parábola. Y me gusta, no sé si es la misma que te voy a leer, pero tengo una cita muy bonita que encontré en el comentario bíblico adventista, que es de Palabras de Vida del Gran Maestro, que no está al final, por eso es que la voy a leer. Dice, nuestros prójimos,
Nuestros prójimos necesitan sentir el apretón de una mano cálida y el compañerismo de un corazón lleno de ternura. Dios nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad para sacarnos de nuestro egoísmo. Ser un buen prójimo, siempre que tengamos la oportunidad de serlo, es para nuestro bien eterno. Ese es mi comentario. Bueno, el contexto de estas parábolas, quiero hablar un poquito de eso, ¿no? El contexto está, hay dos textos, ¿no? Está en Lucas 10 y en Mateo 25 se hace este cruce en la escuela sabática en la semana. En Lucas 10 tiene un contexto súper misional porque el capítulo de Lucas 10 habla de la misión de los 72. ¿Se dieron cuenta al principio? Y después que se habla de la misión de los 72, se habla de la parábola del buen samaritano. Entonces, contexto de la parábola es netamente misional. Es como, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y sí, pues, y cuando el intérprete de la ley veía que estaban enseñando, ¿cierto? Entonces decía, bueno, están enseñando que la gente se tiene que salvar y al reino de los cielos, vamos a preguntarle qué es lo que tienen que enseñar o cómo lo hacen. Entonces ahí vienen y preguntan eso. Y sí, pues el maestro cita de memoria Deuteronomio 6, me acuerdo qué versículo es, y Levíticos 19, el versículo 18, ¿no? Dice, hay que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y después dice, no tomarás venganza, si no me equivoco. Levíticos 19 dice, no tomarás venganza, sino que se la dejará a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dice el texto. Entonces, es algo netamente misional, es como, ¿qué debemos hacer? Deuteronomio 6, con el 5. Deuteronomio 6.5, gracias. Y me gusta que se hace, no este contraste, sino que esta comparación con Mateo 25, y Mateo 25 habla del juicio de las naciones, porque es una referencia directa, ¿no? Al que hace justicia con los que son necesitados. Y Mateo 25 es un contexto del tiempo del fin, es un contexto futurista. Bueno, han habido varias parábolas que hemos estudiado que tiene esta connotación, ¿no? Misional o futurista. Mateo 25 parte hablando de las 10 vírgenes. ¿Quién es tu maestro, no? O cómo te preparas para recibir a tu maestro. Después habla de los 10 talentos, lo mismo, ¿no? ¿Quién es tu maestro y cómo te preparas para recibir a tu maestro? Y después viene el juicio de las naciones. Y el juicio de las naciones, el Señor le dice, ¿no? Vengan, separa a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabritas. Y a las de la derecha le dice, porque usted, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando fui forastero me recibieron, cuando estuve preso me visitaron, y cuando estuve enfermo me atendieron. Entonces vengan al gozo de su Señor. Y ellas preguntan, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? No nos acordamos. Y después, bueno, el texto de la escuela sabática lo cortaba, pero yo creo que era necesario, porque después dice los que se van al infierno, ¿no? Yo tuve sed y no me dieron de beber, tuve hambre y no me dieron de comer. Como que si el mensaje del amor del Señor no, esta parte no es la parte de amor, pero es parte, ¿ya? Es parte del amor de Dios. Entonces, quiero hablar un poquito de esto, de la practicidad de vivir como el buen samaritano, o ser un buen samaritano, y prepararse para la venida. Está afín, es afín, no es contrastado, sino que es complementario uno con el otro. Las personas que viven preparadas para el Señor van a actuar como el Señor espera. Entonces, quiero hacer esa reflexión, ¿no? Que las personas que están preparadas para el tiempo del fin, no es como un acto de justicia social lo que está hablando la sección, ¿no? Sino que los que aman al Señor son movidos en misericordia con los necesitados. Quizás lo controversial es que hoy día el mundo que se mueve con el necesitado es el que más tiene visualizaciones o me gusta. Como que es muy así, la gente lo hace por recibir dinero, algunos dicen para dar más dinero, ¿cierto? Pero lo importante es tener atención y hacerse ricos con esa atención, ¿no? Que hoy día la atención es un bien, cuando tú le prestas atención a algo. Entonces, bueno, quiero concluir eso, ¿no? Que el ser un buen samaritano no es solamente
como un estilo de vida de ser bueno, ¿no? Sino que también es una preparación para el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, ¿ustedes saben cuál es la primera ley en el reino de los cielos? ¿Alguien se sabe esa cita de Elena White? ¿Nunca la escucharon? La primera ley en el reino de los cielos es que nadie se sirve a sí mismo. Todos están para servirse a los demás. ¿Verdad? Nadie nace para sí, algo así, ¿no? ¿Cómo? Como que nadie nace para ser servido, algo así. No. ¿No? Nadie se sirve. La prioridad en el cielo es servir a los demás. Están todos para servirse a los demás. Claro. Bueno, me gustaría preguntarles, a ver si es que tienen o conocen a alguien o tienen alguna idea. Ahora pasando a lo siguiente, ¿no? Allá ya se hizo de noche, por lo que veo, ¿no? Sí. Está oscuro. Que hace rato es de noche, ¿eh? No quería decirlo, pero acá son como van a ser como la 1:30 de la mañana. Estoy desvelado. La noche es pero joven. estoy aquí con mi energética. Agua. Mi energética. Agua bendita del Jordán. Agua benditax. Entonces quiero preguntarle, al podcast, quiero preguntarle si conocen a alguien o tienen un testimonio de un buen samaritano en la actualidad. ¿Tienen a alguien o no? ¿Quién va? ¿La Titi o yo? O sea, yo con la pregunta me acordé de alguien, pero no sé si cuenta porque es una influencer que yo veo. Pero así como lo pienso y al final ella no está ganando, como que lo que más puede estar ganando por eso son vistas, pero nada más porque es, bueno, la juzgan harto por internet, pero es muy bonito que ella ocupe su dinero porque es esposa de un como multimillonario árabe o algo así y antes ocupaba su tiempo para cocinarse, para cocinar las cosas en su casa. Yo la sigo desde que hacía como cosas ricas en su casa, pero de repente empezó a cocinar en masa para ayudar a niños de la calle. Entonces ella hace eso y lo hace, no sé. Si la conozco, una de Sí, pelito se negro llama largo, ¿no? Surticox. Que hace comida. Sí, Harta comida. hace mucha comida y siempre es como una dona, una sonrisa. Pero no es árabe. No, pues ella es venezolana, pero está casada con un árabe. Sí. Y es muy bonito porque al final le hace llegar comida que los niños no probarían si no fuera por ella. Pues le lleva cosas ricas, heladitos, donas. Y es bonito que ocupe el dinero en eso. Es como el debate, ¿no? La línea delgada entre hago beneficencia de una forma... ¿cómo se llama cuando es solo para el otro? Uy, no estoy haciendo sinapsis. Son la 1:30. ¿Cómo se llama cuando ¿Como uno... indirecta? Altruismo, 100% altruismo, o lo hago Pero por ella beneficio, lo ¿no? hace... Como que se corre Ella cuando se es público. involucra. Cuando Es es muy público, está esa línea delgada. Oye, Cuando es acordándome público. de eso, Por eso la Biblia recomienda que no lo sea, ¿no? Pero ese es debate para otra lección. acordándome, ¿El Dani tiene sí, algún- acordándome de eso, también respondiendo en parte la pregunta, es interesante porque en este caso esta influencer, ¿cierto?, tiene los recursos para quizás alimentar a mucha gente, a muchos niños y darles ese amor. Pero el Señor a cada persona, ¿cierto?, también nos da ciertos recursos, quizás no tantos como ella, pero sí nos da cosas que son para compartir. Y, por ejemplo, en la práctica actual, llevándolo a la práctica, no quiero delatar a nadie, pero por ejemplo, el otro día, no, hace tiempo ya, quizás años, escuché así de pasada, lo típico que después de la iglesia, como que hermanos, los que tienen auto, cosas así, como que dicen, oh hermanita, la llevo, ¿a dónde va? Entonces, puede ser como, en una de esas voy y escucho, oye hermanita, pucha, no la puedo llevar porque voy para otro lado y ya no me queda de pasada a su casa.
Entonces yo me acordé y dije, ¿por qué tenemos que hacer el bien o entregar amor cuando es de pasada? ¿Por qué no nos podemos desviar de nuestro camino? Entonces eso es lo que hizo también el samaritano, po. Y también me recordó a las palabras de Jesús cuando dice, si alguien te pide que le lleves algo una milla, llévasela 2. Entonces al final, no quiero entrar a valorar algo, pero, o quizás sí, pero ¿quién da más amor? El que es capaz de desviarse de su camino por hacer el bien a, no sé, a alguien que lo necesita, o a quien le queda la pasada. Así como, no, sí, de paso te puedo ayudar. No es como el samaritano, porque incluso preveyó los días que el herido, ¿cierto? Que el judío iba a estar en la posada, ¿cierto? Sino que también le dijo, pucha, si gastas más, yo de vuelta paso y te lo pago. Entonces, en la vida práctica Dios también nos da, por ejemplo, un auto para usar y servir a otros, para dar amor. Y eso, por lo mismo también quería leer el texto que ahora como que cabe muy bien. Le saqué un pantallazo en el deseado de toda la gente. Dice, Cristo unió sus intereses con los de la humanidad y nos pide que nos identifiquemos con Él para la salvación de la humanidad. Esto es importante. De gracias recibisteis de Él, dad gracias. El pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarle. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de la palabra de aliento, mas sus equivocaciones y errores miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de lado, manteniéndonos tan lejos que no sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, sea por aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no me incumbe. Increíble. Y dice después, esto, que es lo que hablaba este doctor, ¿cierto? Dice, todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero amor significado de la ley y muestra que es amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, no podemos pasar de lado ante las necesidades de los demás. Amén. Bueno, en palabras de vida al gran maestro, Elena de White también tiene algo nuevo que decir. Dice, Dios no reconoce ninguna distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por creación y todos son uno por redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo con el fin de que cada alma pueda tener el libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra del cerco de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca dentro del radio de alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su sangre preciosa. Amén. 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 Qué lindo, me hizo reflexionar todo lo que dijo el Dani. Como el samaritano no solo hizo como más, sino que lo dio así como todo. Sí. Como que lo dio todo. O sea, así como cuando uno en un partido lo da todo, él lo dejó todo, más del dinero que debía dejar y todo. Bueno, así Jesús lo dio todo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para dar un poquito de... Que aún siendo pecadores dio su vida, como dice Romanos. Así decía Romanos, sí. Aún siendo pecadores. Bien, estamos finalizando. Linda lección, linda parábola nuevamente. Qué bonito estudiar las parábolas. Sí. Porque sé que hay harto teológico, ¿cierto? Sé que hay harto exégesis.
pero no le podemos quitar lo bonito de haber escuchado a Jesús. Y aquí está el récord. Es como que estos son los podcasts de Jesús, las parábolas. Vamos a escuchar hoy día el podcast de la parábola. Entonces, es bonito poder leer esto y saber que Jesús lo dijo, ¿no? Que podemos leerlo. Bueno, que el Señor nos bendiga. Estamos finalizando. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, en Instagram y en YouTube. Escriban ahí. Comenten. Ya, si alguien quiere dejar saludos, todo lo escriben, nosotros Nada lo de leemos. mensajes privados. ¿Y cómo se llama la lección para esta próxima semana? Lleva por Kitty, ¿cómo se llama la lección de esta próxima Lleva semana? por título El traje de boda. El traje, entonces va a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Noche. O no, de la boda, ¿no? De las bodas. Estoy mal. Tengo que ir a acostarme. Comenten, dejen sus testimonios. Y bueno, y recordarles que estudien su folleto todos los días, que estudien la Biblia, que participen harto en la escuela sabática el sábado, pásenlo bien, ríanse nomás, cuenten sus anécdotas de la semana, lean las noticias entretenidas. No la leí, pero había una noticia muy entretenida hoy día. Solo hablamos de tragedia. Y era que había un manga evangelista adventista. Qué bonito el proyecto. Voy a participar algún día en ese proyecto. Un manga evangelista. Ya había visto otro en todo caso, de un amigo jamaiquino que trabajaba en un manga. Así que bueno, estamos terminando aquí. Gracias por escucharnos. Denle harto cariño a los videos, al audio que escuchen. Gracias Dani, gracias Titi. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao.